Él invitó a su asistente como una broma, pero cuando ella llegó pareciendo una diosa, todos se arrepintieron. ¿En serio vas a invitarla? Camila cruzó los brazos mirando a Tomás con esa sonrisa que él conocía demasiado bien. No me digas que te estás volviendo caritativo. Tomás ni siquiera levantó la vista de los documentos. Elena estaba organizando unos archivos cerca de su escritorio, fingiendo no escuchar. «Es la fiesta anual de la firma», respondió él con frialdad. «Todos los empleados están invitados». «Todos los empleados importantes», corrigió Camila, alzando la voz lo suficiente para que Elena la oyera. «¿O acaso tu asistente va a entender de qué hablamos los adultos?» Los otros socios se rieron por lo bajo. Elena apretó los papeles entre sus manos, pero siguió en silencio. «Camila tiene razón», intervino Roberto, uno de los socios mayores. «La gente de nuestra clase no se mezcla con... bueno, ya sabes». Tomás finalmente alzó la mirada. Por un segundo sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella lo miraba sin súplica, sin esperanza, solo con esa dignidad silenciosa que él nunca había sabido interpretar. «Elena», dijo él, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. «Estás cordialmente invitada a la fiesta de este sábado. Espero que sepas comportarte». El silencio se hizo pesado. Elena dejó los archivos sobre el escritorio con cuidado, como si fueran de cristal. «Gracias, señor Rivas», respondió sin emoción. «Consideraré su invitación». Camila soltó una risa. «¿Considerarás? ¿Acaso tienes algo mejor que hacer un sábado por la noche?» Elena se volteó hacia ella. Sus ojos oscuros brillaron por un instante. «Siempre tengo opciones, señorita Herrera, solo que algunas no valen la pena». La sonrisa de Camila se congeló. Los socios intercambiaron miradas incómodas. «Bueno», murmuró Tomás carraspeando, «eso está decidido entonces». Elena recogió sus cosas sin prisa. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. «Una pregunta, señor Rivas. ¿Esta invitación viene con alguna intención particular?» Tomás sintió que se le secaba la garganta. Los otros esperaban su respuesta. «Solo queremos que todos se diviertan», mintió. Elena asintió lentamente. «Entiendo. Que tengan buena tarde». La puerta se cerró tras ella con un clic suave. Camila estalló en carcajadas. «Dios mío, ¿la viste? Como si fuera una reina ofendida». «Va a ser divertido», añadió Roberto, «ver cómo trata de encajar entre nosotros». Tomás no dijo nada. Se quedó mirando la puerta por donde Elena había salido, con una sensación extraña en el pecho que no supo identificar. Esa noche, Elena llegó a su pequeño departamento completamente agotada. Su hermana menor, Sofía, estaba estudiando en la mesa del comedor. «¿Cómo te fue?», preguntó Sofía sin levantar la vista de sus libros. Elena se dejó caer en el sofá. «Me invitaron a la fiesta de la empresa». Sofía alzó las cejas. «¿Y eso es bueno o malo?» «Malo, muy malo». «¿Por qué?» Elena cerró los ojos. Todavía podía escuchar la risa de Camila, ver las miradas burlonas de los socios. «Porque no me invitaron para incluirme, Sofía. Me invitaron para humillarme». Su hermana dejó el lápiz y se acercó al sofá. «Elena, mírame». Elena abrió los ojos. Sofía tenía esa expresión seria que usaba cuando quería darle un consejo importante. «¿Tú qué quieres hacer? ¿Quedarme en casa? ¿Fingir que estoy enferma? ¿Eso es lo que realmente quieres?» Elena suspiró. «No. Quiero ir y demostrarles que se equivocan conmigo, pero tengo miedo de hacer el ridículo». Sofía se sentó junto a ella. «Hermana, tú has trabajado 3 años en esa firma. Has visto cómo se comportan, cómo hablan, cómo se mueven en su mundo. ¿Crees que no puedes hacer lo mismo? Ellos nacieron en ese mundo, yo no. Pero tú eres más inteligente que todos ellos juntos». Sofía le tomó la mano. «Y tienes algo que ellos nunca van a tener». «¿Qué?» «Clase de verdad. No la que se compra con dinero, sino la que se lleva en el alma». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Y si me equivoco? ¿Y si solo confirmo lo que ya piensan de mí?» Sofía le apretó la mano. «Entonces te equivocas con la frente en alto. Pero Elena, tú siempre has sido más grande que ese lugar. Es hora de que ellos se den cuenta». Elena se quedó en silencio,
mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Tomás y Camila estaban en su mundo de lujo, seguros de que ella no se atrevería a aparecer. Tal vez era hora de sorprenderlos. El sábado por la noche, el salón del hotel más exclusivo de la ciudad bullía de conversaciones elegantes y risas ensayadas. Tomás se ajustó la corbata por 10ª vez, mirando hacia la entrada cada pocos minutos. ¿Esperando a alguien? Camila apareció a su lado, radiante en un vestido dorado que había costado más que el sueldo mensual de Elena. Solo revisando que todo esté en orden, mintió él tomando un sorbo de whisky. Relájate, amor. Tu pequeña asistente seguramente se quedó en casa viendo telenovelas. Camila rió. Era obvio que no iba a venir. Roberto se acercó con otros 2 socios, todos con copas en la mano. ¿Todavía esperando el show?, preguntó con sarcasmo. Te apuesto que ni siquiera tiene un vestido decente. O tal vez viene en uniforme de oficina, añadió otro, provocando carcajadas. Tomás forzó una sonrisa, pero algo en su estómago se retorció. Una parte de él esperaba que Elena no viniera, para no pasar por la humillación que todos habían planeado. Otra parte quería ver qué pasaría si se atrevía. Señores, señoras, anunció el maestro de ceremonias, la cena está servida. Los invitados comenzaron a moverse hacia el comedor principal. Tomás caminaba junto a Camila cuando el murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Se volteó hacia la entrada y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elena estaba parada en el umbral, completamente inmóvil. Llevaba un vestido rojo clásico, sencillo pero perfectamente cortado, que realzaba su figura sin exagerar. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros. No llevaba joyas llamativas, solo unos aretes pequeños que brillaban discretamente. Sus ojos recorrieron el salón con calma, como si fuera la dueña del lugar. El silencio se extendió por segundos que parecieron eternos. Algunos invitados la miraban con curiosidad, otros con sorpresa mal disimulada. Elena comenzó a caminar. Sus pasos eran seguros, medidos. No miraba al suelo ni parecía nerviosa. Se movía como si hubiera nacido en salones como ese. «Dios mío», murmuró alguien detrás de Tomás. «¿Quién es esa mujer?» Camila había palidecido. Su mano se aferró al brazo de Tomás. Es imposible», susurró. «¿Cómo puede verse así?» Elena se acercó al grupo principal. Cuando estuvo frente a Tomás, hizo una ligera inclinación de cabeza. «Buenas noches, señor Rivas. Gracias por la invitación». Su voz sonaba serena, educada, nada de la timidez que mostraba en la oficina. «Elena», Tomás apenas pudo articular su nombre. «Te ves diferente». Ella sonrió y esa sonrisa transformó completamente su rostro. «¿Diferente? Solo me puse un vestido, señor Rivas, nada más». Roberto tosió incómodo. «Sí, bueno, qué sorpresa verte aquí». ¿Sorpresa? Elena lo miró directamente. «¿No esperaba que viniera, señor Mendoza?» No, claro que sí. Es decir, Roberto se refiere a que nos da mucho gusto tenerte aquí», interrumpió Camila recuperando la compostura. «Aunque debo decir que ese vestido se ve interesante. ¿Lo compraste especialmente para la ocasión?» El veneno en su voz era evidente, pero Elena no se inmutó. «En realidad, lo tengo desde hace años. A veces las cosas simples son las más elegantes, ¿no le parece?» Camila entrecerró los ojos. Elena acababa de decirle con toda educación que su vestido dorado era vulgar. «Por supuesto», respondió Camila con una sonrisa forzada. «Aunque supongo que para alguien en tu posición debe ser difícil saber exactamente qué usar en estos eventos». «Tiene razón», Elena asintió. «Afortunadamente la elegancia no se compra con dinero. O se tiene o no se tiene». Un murmullo recorrió el grupo. Varios invitados se habían acercado para escuchar la conversación. Elena había respondido al ataque de Camila sin alzar la voz, sin perder la sonrisa, pero su mensaje había sido claro. Tomás miraba la escena como hipnotizado. Esta no era la Elena tímida y silenciosa de la oficina. Esta mujer tenía una presencia que llenaba el espacio, una confianza que no necesitaba gritar para hacerse notar. «Elena», dijo una voz detrás de ella. Todos se voltearon.
Un hombre mayor, elegantemente vestido, se acercaba con una sonrisa genuina. «Señor Delacroix». Elena se iluminó. «Qué sorpresa verlo aquí». «Mi querida Elena». El hombre la besó en ambas mejillas. «Cuando vi tu nombre en la lista de invitados no podía creerlo». «¿Trabajas con estos señores?» Tomás frunció el ceño. Pierre Delacroix era uno de los inversores más importantes de Europa, cliente ocasional de la firma. «Soy asistente del señor Rivas», respondió Elena con naturalidad. «¿Asistente?» Delacroix miró a Tomás con sorpresa. «¿Sabes quién es esta joven, Tomás?» Tomás negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más confundido. Elena fue la coordinadora del programa de alfabetización que financiamos en París hace 3 años. Su proyecto ayudó a más de 1000 familias inmigrantes. Una mujer extraordinaria. El grupo quedó en completo silencio. Elena solo sonrió modestamente. «Fue un honor trabajar en ese proyecto, señor Delacroix». «Y hablaba un francés perfecto», continuó el hombre. «Elena, debes contarme qué haces ahora. ¿Sigues trabajando en programas sociales?» Camila lucía como si hubiera visto un fantasma. Roberto había dejado de sonreír. Tomás se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre la mujer que había sido su asistente durante 3 años. Elena Morales acababa de cambiar todas las reglas del juego, y la noche apenas comenzaba. La cena transcurrió en un ambiente tenso que solo Elena parecía no notar. Camila había logrado sentarse estratégicamente cerca de ella, lista para atacar en el momento oportuno. «Elena, querida», comenzó Camila mientras cortaba su salmón con movimientos deliberadamente refinados. «Debe ser fascinante trabajar con gente tan sofisticada después de venir de un ambiente tan diferente». Elena masticó tranquilamente antes de responder. «¿Se refiere a trabajar con personas ricas después de trabajar con personas pobres?» La pregunta directa hizo que varios comensales detuvieran sus tenedores a medio camino. «Bueno, yo no lo hubiera puesto en términos tan crudos». Camila rió nerviosamente. «¿Por qué no? La pobreza no es una enfermedad contagiosa, señorita Herrera, y la riqueza no es garantía de sofisticación». Roberto tosió. «Seguramente has tenido que adaptarte mucho para trabajar en nuestra firma». «Al contrario», Elena sonrió, «he descubierto que las personas son básicamente iguales sin importar cuánto dinero tengan. Todos quieren ser escuchados, todos necesitan respeto, todos cometen errores». «Qué perspectiva tan pintoresca», murmuró Camila, «aunque supongo que es fácil filosofar cuando otros pagan las cuentas». Esta vez Elena no respondió inmediatamente. Tomó un sorbo de vino y miró a Camila con genuina curiosidad. «¿Alguna vez ha trabajado, señorita Herrera?» «Por supuesto que he trabajado». Camila se irguió. «Superviso las inversiones de mi familia, coordino eventos benéficos». «Me refiero a trabajar por un sueldo. Levantarse cada mañana sabiendo que si no lo hace, no hay dinero para el alquiler». El silencio se volvió incómodo. Elena continuó con voz suave. «No la estoy juzgando. Solo digo que cada perspectiva es válida. Usted ve el mundo desde su realidad, yo desde la mía». En ese momento, un hombre se acercó a la mesa. Llevaba una cámara profesional colgada del cuello. «Disculpen la interrupción. Soy Marcus Webb, del Financial Times. ¿Podría hablar un momento con usted, señorita Morales?» Todos se voltearon hacia Elena, sorprendidos. «¿Conmigo?» Elena pareció genuinamente confundida. «Creo que se equivoca de persona. ¿Es usted Elena Morales, la coordinadora del proyecto Libros sin Fronteras en París?» Elena asintió lentamente. «Perfecto. Estoy escribiendo un artículo sobre programas de inclusión social exitosos. Su proyecto apareció en mis investigaciones como uno de los más efectivos de la década pasada». Camila apretó la copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Señor Webb», interrumpió, «creo que está interrumpiendo una cena privada». «No hay problema». Elena se levantó con gracia. «Podemos hablar aquí mismo, si los demás no tienen inconveniente». Webb encendió una pequeña grabadora. «Hábleme sobre el proyecto París. ¿Cómo logró que familias de 15 nacionalidades diferentes participaran en un programa de alfabetización?» Elena se relajó visiblemente. Por primera vez en la noche, parecía completamente en su elemento.
La clave fue entender que la educación no es un favor que les hacemos a los demás, es un derecho que les devolvemos. Muchas de esas familias tenían profesionales, artistas, intelectuales que habían perdido sus títulos al migrar. ¿Puede darme un ejemplo específico? Había un hombre, Amara, que había sido profesor de literatura en Senegal. En París vendía flores en el metro. Cuando descubrió que podía enseñar francés a otros inmigrantes usando textos africanos que él mismo traducía, recuperó no solo un trabajo digno, sino su identidad. Webb asintió, tomando notas rápidamente. ¿Y el aspecto del idioma? Tengo entendido que usted coordinaba sesiones en francés, árabe e inglés. Y español, y wolof cuando era necesario. Mi abuela siempre decía que cada idioma que aprendes te convierte en una persona diferente. Yo creo que te convierte en una persona más completa. Impresionante. ¿Habla todos esos idiomas? Elena se sonrojó ligeramente. Los básicos los manejo bien. Para el trabajo profundo siempre trabajé con nativos. Webb se dirigió a Tomás. Señor Rivas, debe estar muy orgulloso de tener una empleada con este calibre internacional. Tomás se aclaró la garganta. Todas las miradas estaban sobre él. Sí, por supuesto. Elena es muy valiosa para nuestra firma. ¿En qué proyectos la tienen trabajando ahora? La pregunta cayó como una bomba. Tomás no podía decir que Elena pasaba sus días archivando papeles y sirviendo café. Estamos evaluando nuevas oportunidades para aprovechar su experiencia internacional, mintió. Webb sonrió. Excelente. El mundo necesita más iniciativas como las de la señorita Morales. ¿Podríamos tomar algunas fotos? Durante los siguientes minutos, Elena posó para varias fotografías. Se veía natural, cómoda. Respondía preguntas con inteligencia y humildad. Hablaba de sus proyectos sin sonar presumida. Cuando Webb se retiró, la mesa quedó en silencio absoluto. Elena regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Bueno, dijo tomando su copa. ¿Por dónde íbamos? Camila la miraba como si fuera un alienígena. Roberto parecía haberse tragado la lengua. Tomás se dio cuenta de que había pasado 3 años trabajando al lado de una mujer extraordinaria, sin siquiera intentar conocerla. Y lo más perturbador de todo era que Elena no parecía darse cuenta del revuelo que había causado. Para ella, todo esto era simplemente normal. La noche apenas comenzaba, pero las reglas del juego ya no existían. El lunes por la mañana, Tomás llegó a la oficina con 30 minutos de retraso y un dolor de cabeza que amenazaba con partirle el cráneo. No había dormido bien desde la fiesta. Las imágenes de Elena en ese vestido rojo, hablando con naturalidad frente a las cámaras, se repetían en su mente como un disco rayado. Su secretaria, Carmen, lo esperaba con una pila de mensajes y una expresión extraña. «Señor Rivas, necesita ver esto», le dijo extendiéndole su tablet. En la pantalla, un video de YouTube mostraba a Elena entrando al salón del hotel. El título decía, «La asistente que cayó a la élite, su historia te sorprenderá». Ya tenía más de 200.000 reproducciones. ¿Cómo diablos? Tomás se dejó caer en su silla. El video se hizo viral anoche. Está en todas las redes sociales. También salió la entrevista completa en el Financial Times. Tomás reprodujo el video. La cámara capturaba perfectamente el momento en que Elena entraba al salón y el silencio que siguió. Luego mostraba fragmentos de su entrevista con Webb, donde hablaba de los proyectos sociales con una pasión evidente. Los comentarios eran abrumadores. ¡Qué mujer tan increíble! Ojalá hubiera más personas así. Miren cómo la miran los ricachones. Están muertos de envidia. Ella sí que tiene clase de verdad. ¿Vieron la cara de la rubia? Ja, ja, ja. Puro veneno. El teléfono de Tomás sonó. Era Roberto. «Tomás, ¿ya viste el desastre? Tenemos que hablar. Ahora». 15 minutos después, los 4 socios principales estaban reunidos en la sala de juntas. El ambiente era pesado. «Esto es una catástrofe». Roberto caminaba de un lado a otro. «Nuestra firma aparece como un nido de elitistas que explotan a sus empleados». «El teléfono no ha parado de sonar», añadió García, el socio mayor. Periodistas, activistas, hasta algunos clientes preguntando qué está pasando. «Y todo por culpa de tu brillante idea de invitar a la sirvienta».
le espetó Herrera, el padre de Camila. ¿En qué estabas pensando? Tomás apretó los puños. Elena no es una sirvienta. Es nuestra asistente ejecutiva. Asistente ejecutiva. Roberto soltó una carcajada amarga. ¿Desde cuándo servir café te convierte en ejecutiva? ¿Sabían que habla 5 idiomas? ¿Que coordinó proyectos internacionales antes de trabajar aquí? Tomás se levantó. ¿Se tomaron la molestia de leer su currículum alguna vez? ¿Su currículum? García lo miró con desprecio. Tomás, contratamos gente como ella para que haga el trabajo sucio, no para que nos dé lecciones de moral. En ese momento la puerta se abrió. Camila entró como un huracán con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido. «¡Esto es un desastre!», gritó. «Estoy siendo humillada en todas las redes sociales. Hay memes de mi cara, Tomás. ¡Memes!». Se dejó caer en una silla, dramáticamente. «Mis amigas no me hablan. Mi estilista dice que mejor cambie de imagen porque la mía ya está quemada. Todo por culpa de esa mujer. Camila, cálmate». Tomás intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó. «No me toques, esto es tu culpa. Tú la invitaste, tú permitiste que nos humillara». Roberto aprovechó el momento. «Tomás, tenemos que tomar medidas drásticas. La imagen de la firma está en juego». «¿Qué tipo de medidas?». «Obviamente, Elena tiene que irse, hoy mismo». «¿Despedirla? ¿Por qué razón?». «Necesitas una razón». García se reclinó en su silla. «Búscale algo. Llegada tarde, error en documentos. Lo que sea». «Pero si la despiden ahora», intervino Camila secándose las lágrimas, «va a aparecer venganza. Los medios van a hacer más escándalo». Herrera sonrió con malicia. «No si lo hacemos bien. Una revisión de su trabajo, algunos errores convenientemente descubiertos, tal vez problemas de actitud. Estas cosas toman tiempo». Tomás se quedó mirando a estos hombres que había considerado sus socios, sus amigos incluso. En sus caras veía algo que nunca había notado antes: el miedo. Miedo de que alguien como Elena pudiera exponerlos por lo que realmente eran. «No», dijo en voz baja. «¿Perdón?». «Que no. No vamos a despedir a Elena». Roberto se irguió. «Tomás, no seas ingenuo. Esta mujer nos está destrozando la reputación». «¿Nuestra reputación o nuestra hipocresía?». El silencio fue tenso. Camila lo miraba con los ojos entrecerrados. «¿Acaso te gusta esa mujer, Tomás?». La pregunta cayó como una bofetada. Tomás sintió que todas las miradas se clavaban en él. «Esto no tiene nada que ver con gustos personales». «Entonces demuéstralo». García se inclinó hacia adelante. «Demuestra que tu lealtad sigue estando con nosotros». Tomás miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Pero dentro de esa oficina, algo fundamental había cambiado. Ya no podía fingir que no veía las grietas que siempre habían estado ahí. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Rivas, soy periodista de Univisión. ¿Podríamos hablar sobre Elena Morales y las condiciones laborales en su firma?». Tomás apagó el teléfono y miró a sus socios. «Necesito tiempo para pensar». «El tiempo se nos acabó», respondió Roberto. «O ella se va, o esto va a empeorar mucho más». Mientras salía de la sala de juntas, Tomás no pudo evitar preguntarse cómo había llegado hasta ahí. Hace una semana, su vida era predecible, cómoda. Ahora se sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio y alguien acabara de encender la mecha de una bomba. El problema era que ya no sabía si quería apagar la mecha o simplemente saltar. 2 semanas después del escándalo, Tomás intentaba mantener la normalidad, pero las fisuras eran evidentes por todas partes. Elena seguía trabajando como si nada hubiera pasado, pero ahora los otros empleados la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad que antes no existía. La prueba de fuego llegó un jueves por la noche. Los socios habían organizado una cena con potenciales inversores japoneses en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Camila insistió en acompañar a Tomás, como siempre hacía en las reuniones importantes. «Necesitas proyectar estabilidad», le había dicho mientras se arreglaba en su departamento. «Después de todo este escándalo, los clientes tienen que ver que sigues siendo el mismo». Pero Tomás ya no se sentía el mismo. Y esa noche,
Las cosas se salieron completamente de control. Todo comenzó cuando llegaron al restaurante. Los inversores japoneses ya estaban esperando, junto con Roberto y García. Las presentaciones fueron cordiales, profesionales. Tomás pensó que tal vez la noche transcurriría sin incidentes. Se equivocaba. A mitad de la cena, mientras discutían los detalles de una posible fusión con una firma asiática, uno de los japoneses mencionó casualmente haber visto el video de Elena. Muy impresionante su empleada, señor Rivas. En Japón valoramos mucho a las personas que combinan humildad con excelencia. Camila dejó su copa con más fuerza de la necesaria. Bueno, ya saben cómo son estas cosas en las redes sociales. Todo se exagera mucho. El japonés la miró con curiosidad educada. ¿Exagerar? Pero si los logros de la señorita Morales están documentados. Su proyecto en París fue reconocido por la UNESCO. García tosió incómodo. Señor Yamamoto, creo que se está desviando la conversación de los temas importantes. Al contrario, intervino otro de los inversores. Una empresa que aprovecha el talento sin importar el origen social es exactamente el tipo de firma con la que queremos trabajar. Camila soltó una risa forzada. Por favor, hablan como si fuera la Madre Teresa de Calcuta. Es solo una empleada más que tuvo suerte con las cámaras. El silencio que siguió fue helado. Los japoneses intercambiaron miradas. Perdón, dijo Yamamoto con voz controlada, ¿pero acaba de minimizar los logros profesionales de su colega? ¡Colega! Camila se rió más fuerte. Es una asistente. Su trabajo es organizar archivos y servir café. No veo por qué tenemos que pretender que es algo más. Tomás sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Camila, basta. ¿Basta qué? ¿Decir la verdad? Se volteó hacia él con los ojos brillando de ira. Todos estamos fingiendo que esa mujer es una especie de santa, solo porque causó un escándalo en redes sociales. Camila, por favor, no. Se puso de pie claramente alterada. Estoy harta de esto. Harta de que todos traten a esa intrusa como si fuera especial. ¿Saben qué creo? Creo que está tratando de robarse el lugar que me corresponde. Los japoneses miraban la escena con disgusto mal disimulado. Roberto intentó intervenir. Camila, tal vez deberías... ¿Qué debería qué? ¿Callarse mientras esa mujer destruye todo lo que hemos construido? Se volteó hacia Tomás. ¿O acaso ya te olvidaste de quién estuvo contigo todos estos años? ¿Quién te apoyó cuando comenzaste la firma? ¿Quién ha estado en cada evento, en cada reunión importante? Tomás se levantó lentamente. Camila, vámonos. Ahora. No me voy a ningún lado. Estos señores necesitan saber la verdad. Necesitan saber que Elena Morales es una oportunista que está usando su historia de pobrecita para manipular a todos. Yamamoto se limpió la boca con su servilleta y se puso de pie. Señor Rivas, creo que esta cena ha terminado para nosotros. Señor Yamamoto, por favor, permítame explicar. No hay nada que explicar. El japonés habló con frialdad. En mi cultura, el respeto hacia los empleados es fundamental. Lo que acabamos de presenciar nos dice todo lo que necesitamos saber sobre esta firma. Los inversores se retiraron en silencio, dejando a los socios en una mesa llena de tensión. Camila seguía de pie, respirando agitadamente. ¡Perfecto!, gritó. Ahora por culpa de esa mujer perdimos un contrato millonario. Por culpa de esa mujer no. Tomás explotó finalmente. Por tu culpa. Por tu actitud de princesa malcriada que no soporta que alguien más reciba atención. Camila lo miró como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Sabes qué, Camila? Tienes razón. Elena Morales sí está robando algo. Está robando la ilusión de que somos mejores personas por tener dinero. Roberto intentó calmar la situación. Tomás, todos estamos alterados. ¡No! Tomás se volteó hacia él. ¿Saben qué descubrí esta semana? Que Camila ha estado usando mi nombre para cerrar acuerdos sin mi autorización, que ha estado prometiendo fusiones y sociedades que yo nunca aprobé. García palideció. Tomás, ¿de qué hablas? Habla de que me investigó a mis espaldas. Camila alzó la barbilla con desafío. Sí, usé tu nombre. Sí, moví algunos contratos. ¿Y qué? Alguien tenía que tomar decisiones mientras tú estabas distraído jugando al benefactor social. ¿Jugando?
Tomás la miró con una mezcla de asco y tristeza. Camila, llevamos 3 años juntos. Pensé que te conocía. Me conoces perfectamente, solo que nunca te gustó lo que viste. Tomás se quedó en silencio por un momento. Luego, con voz muy calmada, dijo: «Tienes razón, y eso se acaba esta noche». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando a Camila gritando su nombre en medio del restaurante más elegante de la ciudad. Afuera, bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer, Tomás se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía libre. 3 días después del desastre en el restaurante, Tomás se encontraba sentado frente a su computadora a las 5 de la mañana, escribiendo y borrando el mismo párrafo por 10ª vez. A su lado, una taza de café frío y varios borradores arrugados daban testimonio de su lucha interna. Elena había estado ausente desde el lunes. Carmen le había dicho que había pedido unos días personales, pero Tomás sospechaba que Roberto o García habían tenido algo que ver con su repentina ausencia. El rumor en la oficina era que los socios estaban preparando una carta de despido. La versión oficial sería reestructuración del personal, pero todos sabían la verdad. Tomás terminó de escribir y releyó el documento una vez más. Era una carta dirigida al periódico más importante de la ciudad, y sabía que una vez que la enviara, no habría vuelta atrás. A las 8 de la mañana, cuando Roberto llegó a la oficina con su habitual aire de superioridad, se encontró con una sorpresa desagradable. Su asistente le extendió el periódico matutino con cara de preocupación. En la página de opinión, con una foto de Tomás Rivas, aparecía un artículo titulado «Una disculpa necesaria y una reflexión pendiente». Roberto leyó las primeras líneas y sintió que se le helaba la sangre. Como socio fundador de Rivas & Asociados, siento la necesidad de dirigirme públicamente a una empleada excepcional y a la sociedad en general para ofrecer una disculpa que debió llegar hace mucho tiempo. Elena Morales ha trabajado en nuestra firma durante 3 años. En ese tiempo, yo y mis socios la tratamos no como la profesional capacitada que es, sino como una empleada de segunda clase cuya única función era facilitar nuestro trabajo cotidiano. El escándalo de la semana pasada no fue causado por Elena, fue causado por nuestra incapacidad de reconocer el talento que teníamos frente a nosotros. Fue causado por nuestra arrogancia de clase, por nuestra ceguera social, por nuestra comodidad con un sistema que nos beneficia a costa de mantener a otros en posiciones que no reflejan sus verdaderas capacidades. Roberto corrió hacia la oficina de Tomás, pero la encontró vacía. Su asistente le explicó que había llegado temprano, dejado algunos documentos y se había marchado sin decir cuándo regresaría. El teléfono de Roberto sonó. Era García. «¿Ya viste el periódico?» Tomás se volvió completamente loco. «Estoy leyéndolo ahora. Esto es un desastre. Nos está hundiendo. ¿Sabes cuántos clientes han llamado esta mañana preguntando si es cierto que discriminamos a nuestros empleados?» Roberto siguió leyendo. «Elena Morales no necesita que la defendamos. Sus logros hablan por sí solos. Pero nosotros sí necesitamos defendernos de nosotros mismos. De la mediocridad moral que nos permite dormir tranquilos mientras desperdiciamos talento por prejuicios de clase. Por eso, a partir de hoy, Elena Morales será promovida a coordinadora de proyectos especiales, con el salario y las responsabilidades que siempre debió tener. También anuncio mi retiro temporal de las operaciones diarias de la firma para reflexionar sobre el tipo de empresa que queremos ser y el tipo de personas que queremos ser». «¡Se está loco!», García gritaba por el teléfono. «Coordinadora de proyectos especiales, le está dando un puesto que ni siquiera existe». «Espera, hay más». Roberto continuó leyendo. «A Camila Herrera, quien durante años fue mi pareja sentimental y con quien pensaba compartir un futuro, le digo que el amor no puede construirse sobre la base del desprecio hacia otros. Su reacción de la semana pasada me mostró una cara de ella que yo me había negado a ver. A mis socios, les recuerdo que una empresa no es solo un negocio, es un reflejo de nuestros valores como seres humanos. Y a Elena le pido disculpas por los 3 años perdidos, por no haber visto lo que todos los demás vieron desde el primer día,
que eres una mujer extraordinaria que merece mucho más de lo que este lugar te ha dado. Roberto dejó caer el periódico. Su celular no paraba de sonar. García seguía gritando por el teléfono, pero él ya no lo escuchaba. Mientras tanto, en una pequeña cafetería del centro de la ciudad, Elena leía el mismo artículo con las manos temblorosas. Sofía estaba sentada frente a ella, observando cada expresión de su cara. «¿Qué piensas?», preguntó su hermana menor. Elena dobló el periódico lentamente. «Pienso que es muy fácil escribir palabras bonitas cuando ya no tienes nada que perder. ¿Crees que no es sincero?». Elena suspiró. «Creo que Tomás Rivas finalmente despertó. El problema es que despertó 3 años tarde. Su teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos, uno tras otro. Periodistas, productores de televisión, organizaciones sociales. El artículo de Tomás había convertido a Elena en un símbolo, le gustara o no. «¿Vas a regresar a trabajar?», preguntó Sofía. Elena miró por la ventana de la cafetería. Afuera, la gente caminaba apurada hacia sus trabajos, cada uno cargando sus propias luchas invisibles. «No lo sé», respondió honestamente. «Ya no sé si quiero ser el proyecto de redención de Tomás Rivas», pero en el fondo de su corazón algo había cambiado. Por primera vez en 3 años, alguien la había visto realmente. La pregunta era si eso era suficiente para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que reconocía. Era Tomás. Elena miró la pantalla durante varios segundos antes de decidir si contestar o no. Elena dejó que el teléfono sonara hasta que se cortó. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Al cuarto intento, Sofía la miró con exasperación. «¿No vas a contestar? No estoy lista para esa conversación». Pero el teléfono siguió sonando intermitentemente durante toda la mañana. Mensajes de texto, llamadas perdidas, hasta un correo electrónico que Elena borró sin leer. 3 semanas después, Elena había encontrado cierta paz en su nueva rutina. Las ofertas de trabajo habían llegado por docenas después del artículo de Tomás. Algunas eran claramente oportunistas, pero otras venían de organizaciones serias que valoraban su experiencia real. Había aceptado un puesto temporal coordinando un programa de alfabetización digital para adultos mayores. No pagaba mucho, pero le daba la libertad de hacer lo que realmente le importaba. Tomás, según había leído en los periódicos, había cumplido su palabra. Se había retirado temporalmente de la firma y estaba involucrado en varios proyectos de educación legal gratuita para comunidades de bajos recursos. Elena había visto su foto en un artículo sobre un programa de asesoría jurídica en los barrios populares. Se veía diferente, más delgado, menos pulido, como si hubiera cambiado el traje de diseñador por algo más real. El reencuentro sucedió por casualidad un sábado por la tarde en la Feria del Libro del Centro Histórico. Elena estaba en el stand de una editorial independiente, hojeando un libro sobre programas educativos en América Latina, cuando una voz familiar dijo: «¿Es bueno?». Elena se volteó. Tomás estaba parado a su lado, vestido con jeans y una camisa sencilla, cargando una bolsa llena de libros. «Tomás», Elena. Se quedaron mirándose por un momento, que se sintió eterno. Él se veía cansado, pero había algo diferente en sus ojos. Una tranquilidad que ella no recordaba haber visto antes. «¿Cómo estás?», preguntó él finalmente. «Bien, trabajando en cosas que me gustan». «Me alegra escuchar eso». Elena cerró el libro y lo puso de vuelta en el estante. «Leí sobre tus proyectos nuevos». «¿Sí?». Tomás sonrió ligeramente. «¿Qué opinas?». «Que es fácil ser generoso cuando ya no tienes nada que perder». La sonrisa de Tomás se desvaneció. «Tienes razón, pero a veces necesitas perderlo todo para darte cuenta de lo que nunca tuviste realmente». Elena lo estudió. No había rastro del hombre arrogante que había conocido en la oficina. Este Tomás parecía menor, más humano. «¿Quieres tomar un café?», preguntó él. «Hay una cafetería aquí cerca que...». «Conozco el lugar». Caminaron en silencio por las calles empedradas del centro histórico. La feria había llenado el área de familias, estudiantes, lectores de todas las edades. Elena observó cómo Tomás saludaba con naturalidad a algunos vendedores ambulantes,
cómo se detenía a darle monedas a un músico callejero. «¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí?», preguntó Elena. «Unas semanas. Desde que empecé el programa de asesoría legal, muchos de nuestros beneficiarios viven en esta zona». «¿Nuestros beneficiarios?». Tomás se sonrojó ligeramente. «Los beneficiarios del programa. Ya sabes lo que quise decir». Elena sonrió por primera vez desde que se habían encontrado. «Sí, sé lo que quisiste decir». La cafetería era pequeña, ruidosa, llena de estudiantes y artistas locales, muy diferente de los lugares elegantes donde Elena había visto a Tomás antes. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Tomás pidió un café americano. Elena, un té de manzanilla. «¿Cómo están las cosas en la firma?», preguntó Elena. «Difíciles. Roberto y García están furiosos conmigo. Perdimos varios clientes importantes después del artículo». «¿Te arrepientes?». Tomás consideró la pregunta seriamente. «Del daño a la firma, sí. Había gente inocente trabajando ahí que no tenía nada que ver con todo esto. Pero de haber escrito la carta, no». «¿Y Camila?». «Camila se mudó a Miami. Su familia tiene negocios allá. Creo que necesitaba un cambio de aire después de todo». Elena asintió. No sentía satisfacción por la caída de Camila, solo una especie de tristeza por lo innecesario que había sido todo el conflicto. «Helena». Tomás se inclinó hacia adelante. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de...». «Tienes razón», lo interrumpió. «No tienes derecho». Él se reclinó en su silla, aceptando el golpe. «Pero puedes intentarlo», añadió Elena suavemente. «Puedes intentar ser la persona que dices que quieres ser, sin esperar que yo o nadie más te perdone por quien eras antes». Tomás la miró con algo que podría haber sido gratitud. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», dijo. «Darme cuenta de que durante 3 años tuve frente a mí a una de las personas más extraordinarias que he conocido, y nunca me tomé la molestia de verla realmente». Elena tomó un sorbo de su té. «Tal vez no estabas listo para verme. Tal vez yo tampoco estaba lista para ser vista. ¿Y ahora?». Elena lo miró a los ojos. Había honestidad ahí, pero también incertidumbre. Tomás Rivas ya no era el hombre seguro de sí mismo que creía tener todas las respuestas. «Ahora creo que ambos estamos aprendiendo a ser diferentes. Y eso es suficiente por hoy». Se quedaron en silencio, bebiendo sus tazas, mientras afuera la feria continuaba su bullicio alegre. Por primera vez en años, Elena se sintió en paz con las preguntas sin respuesta. A veces, pensó, los nuevos comienzos no llegaban con fanfarrias. A veces llegaban simplemente como una tarde tranquila, compartida con alguien que finalmente había aprendido a verte. 2 meses después de aquel encuentro en la feria, Elena recibió una llamada inesperada. Era Tomás, pero su voz sonaba diferente, menos segura, más humana. «Elena, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿te gustaría ayudarme con algo?». Elena estaba organizando materiales para su clase de alfabetización digital cuando contestó el teléfono. «¿Ayudarte con qué?». «El programa de asesoría legal no está funcionando como esperaba. La gente no confía en nosotros. Y creo que sé por qué». Elena dejó lo que estaba haciendo. «Te escucho». «Seguimos actuando como si fuéramos los salvadores bajando desde nuestras torres de marfil. ¿Podrías reunirte conmigo? Solo para hablar, para ayudarme a entender qué estoy haciendo mal». Elena miró por la ventana de su pequeña oficina temporal. Afuera, algunos de sus estudiantes mayores practicaban enviando mensajes de texto en sus teléfonos nuevos, riéndose de sus propios errores. «¿Dónde? ¿Te parece la misma cafetería de la otra vez? ¿Mañana a las 3? Ahí estaré». Al día siguiente, Elena llegó unos minutos antes. Tomás ya estaba ahí, pero no estaba solo. 3 personas lo acompañaban: una mujer mayor, un hombre joven con uniforme de trabajo y una adolescente que no podía tener más de 16 años. «Elena». Tomás se levantó cuando la vio. «Te presento a doña Carmen, a Luis y a Andrea. Ellos vinieron a contarme por qué nuestro programa no está funcionando». Elena se sentó intrigada. Doña Carmen habló primero. «Señorita Elena, mi nieto me contó de usted. Dice que enseña computación sin hacernos sentir tontas». «Para nada son tontas», respondió Elena. «Solo están aprendiendo algo nuevo».
Exacto, intervino Luis. Pero cuando fuimos a lo del señor Tomás para lo de mi problema con el patrón, nos hicieron llenar como 10 papeles y nos hablaban con palabras que no entendíamos. Andrea asintió. Que nos citaban a las 10 de la mañana cuando mi mamá está trabajando, como si no supiéramos que la gente pobre no puede faltar al trabajo así nomás. Tomás se veía genuinamente avergonzado. Por eso los invité a hablar con Elena. Ella entiende estas cosas mejor que yo. Elena miró a las 3 personas y luego a Tomás. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Qué necesitarían para que la asesoría legal realmente les sirviera? Doña Carmen se animó. Que fuera en las tardes o los fines de semana. Y en lugares donde ya vamos, como el centro de salud o la escuela del barrio. Y que nos explicaran las cosas como personas normales, añadió Luis. No como si fuéramos analfabetos, pero tampoco como si fuéramos abogados. Y que entendieran que a veces el problema legal es solo una parte del problema real, dijo Andrea. Mi mamá necesita el divorcio, pero también necesita trabajo y guardería para mis hermanos pequeños. Elena asintió, tomando notas mentales. ¿Y si hubiera alguien que conociera tanto los problemas legales como los otros problemas? ¿Alguien que pudiera ayudarlos a conectar con diferentes servicios? Los ojos de doña Carmen se iluminaron. Eso sería perfecto. Como una, ¿cómo se dice? ¿Coordinadora? Elena sonrió. Exactamente. Una coordinadora. Se volteó hacia Tomás, que había estado escuchando en silencio. ¿Qué opinas? Opino que necesito una coordinadora, respondió él sin dudar. Alguien que entienda tanto la parte legal como la parte humana. Elena sintió un cosquilleo en el estómago. No era la primera vez que le ofrecían trabajo, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez sentía que la oferta venía de alguien que realmente la veía. ¿Estás ofreciéndome trabajo? Te estoy pidiendo que me enseñes a hacer esto bien. El trabajo es tuyo si lo quieres, pero más que eso, te estoy pidiendo que seas mi socia. ¿Socia? El programa necesita a alguien que tome las decisiones importantes, alguien que entienda a la gente que queremos ayudar. Yo puedo ser el abogado, pero tú serías la directora. Elena miró a doña Carmen, a Luis, a Andrea. En sus caras vio esperanza genuina, no la falsa gratitud que había aprendido a reconocer en tantos programas sociales bien intencionados, pero mal ejecutados. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Después de que los otros se fueron, Elena y Tomás se quedaron solos en la cafetería. ¿Por qué yo?, preguntó Elena. Hay gente con más experiencia en asesoría legal. Tomás la miró directamente a los ojos. Porque en 3 años trabajando contigo, nunca te vi tratar a nadie como si fuera menos que tú, ni siquiera a mí cuando me portaba como un idiota. Elena sintió que algo se movía en su pecho. Tomás, Elena, sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí después de todo lo que pasó, pero creo que juntos podríamos hacer algo realmente bueno, algo que importe. Elena se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida alguien me está viendo exactamente como soy, sin proyectar en mí lo que necesita que sea, sin tratar de salvarme o de usarme para sentirse mejor consigo mismo. Tomás extendió su mano sobre la mesa, sin tocarla, solo ofreciéndola. Cuando alguien finalmente te ve de verdad, ya no tienes que demostrar nada más. Elena miró su mano y después de un momento puso la suya encima. Está bien, dijo suavemente. Vamos a intentarlo. No era un final de cuento de hadas, no era una declaración de amor. Era algo mucho más real y por eso mismo mucho más valioso. Era un comienzo honesto. Un año después, Elena llegó temprano a la oficina como siempre hacía. Ya no era la pequeña sala prestada donde habían comenzado el programa, sino un espacio propio, en el primer piso de un edificio del centro histórico. Las paredes estaban llenas de fotos, graduaciones de cursos de alfabetización digital, familias reunidas después de resolver problemas legales, niños en programas de becas estudiantiles. El programa había crecido más allá de lo que cualquiera había imaginado. Ya no era solo asesoría legal, sino un centro integral que ofrecía desde clases de computación hasta talleres de emprendimiento. Elena había insistido en que todo fuera gratuito
y que los horarios se adaptaran a las necesidades reales de la gente. Tomás llegó media hora después, cargando 2 cafés y una bolsa de pan dulce del puesto de doña Marta, la señora que vendía en la esquina y que ahora había resuelto sus problemas de pensión gracias al programa. «Buenos días, directora», dijo con una sonrisa, dejando uno de los cafés en el escritorio de Elena. «Buenos días, abogado del pueblo», respondió ella, sin levantar la vista de los expedientes que revisaba. Era su rutina matutina. Tomás traía el café, Elena organizaba el día. Habían desarrollado una dinámica de trabajo que funcionaba perfectamente porque ninguno de los dos trataba de ser quien no era. «¿Cómo van los casos de esta semana?», preguntó Tomás, sentándose en la silla frente al escritorio de Elena. «Doña Carmen finalmente va a recibir su pensión completa. Luis consiguió que le pagaran las horas extra que le debían, y Andrea...» Elena sonrió. «Andrea decidió estudiar Derecho». «¿En serio?». «Le conseguimos una beca completa en la universidad pública. Dice que quiere ser como nosotros cuando sea grande». Tomás se rió. «¿Como nosotros? ¿Te acuerdas cuando éramos jefe y empleada?». Elena lo miró por encima de los papeles. «Me acuerdo cuando tú creías que eras mi jefe». Tuché. La puerta se abrió y entró Sofía, que ahora trabajaba medio tiempo en el programa mientras terminaba sus estudios de trabajo social. «Elena, llegó el periodista de la revista. ¿Lo hago pasar?». Elena suspiró. Desde que el programa había empezado a recibir reconocimientos nacionales, los medios no los dejaban en paz. Habían rechazado la mayoría de las entrevistas, pero esta era para una revista educativa seria. «Que pase». El periodista era joven, entusiasta. Durante 1 hora les hizo preguntas sobre métodos, financiamiento, planes futuros. Pero al final, como siempre pasaba, llegó a las preguntas personales. «Ustedes dos tienen una historia interesante», dijo. «Del conflicto en la empresa a socios en este proyecto. ¿Cómo describirían su relación ahora?». Elena y Tomás se miraron. Era la pregunta que siempre llegaba y que nunca sabían cómo responder. «Somos colegas», dijo Elena finalmente. «Amigos», añadió Tomás. «Personas que aprendieron a trabajar juntas», continuó Elena. «¿Y en lo personal?», insistió el periodista. «Hay rumores de que, en lo personal», interrumpió Tomás con firmeza. «Somos 2 personas que decidieron que el trabajo que hacemos es más importante que los rumores que la gente quiera inventar sobre nosotros». Después de que el periodista se fue, Elena y Tomás se quedaron organizando los papeles en silencio. «¿Te molesta?», preguntó Tomás. «Que siempre pregunten por... esto». Elena se encogió de hombros. «Al principio sí, pero ya me acostumbré. La gente siempre necesita romantizar las cosas para entenderlas». «¿Y si fuera cierto?», preguntó Tomás en voz baja. «¿Y si hubiera algo más entre nosotros?». Elena dejó de escribir y lo miró. «¿Lo hay?». Tomás consideró la pregunta seriamente. «Hay respeto, hay admiración, hay cariño. ¿Es eso suficiente para llamarlo amor?». «No lo sé», respondió Elena honestamente, «pero sé que es real, y sé que es nuestro, sin importar cómo lo llamen otros». Tomás asintió. «Me gusta nuestra vida así como es». «A mí también». Era cierto. Se veían casi todos los días, compartían comidas, se reían de chistes privados, se apoyaban en los momentos difíciles. Tomás había estado ahí cuando Elena se enfermó de gripe. Elena había estado ahí cuando a Tomás le dieron la noticia de que su padre había muerto. No vivían juntos, no tenían planes de matrimonio, no aparecían en fotos románticas en redes sociales. Pero tenían algo que muchas parejas oficiales nunca lograban. Se veían completamente, se respetaban profundamente, y habían construido algo importante juntos. El mundo seguía siendo competitivo, elitista, desigual, pero dentro de su pequeño espacio habían creado algo diferente. No estaban tratando de cambiar el mundo entero, solo estaban viviendo de manera más honesta dentro de él, y al final del día, cuando cerraban la oficina y caminaban juntos hacia la estación del metro, Elena sabía que había encontrado algo que nunca había buscado pero que siempre había necesitado, alguien que la veía exactamente como era. Y eso, decidió, era suficiente. Fin.
¿Te gustó la historia de Elena y Tomás? Esta historia nos enseña que a veces los finales más hermosos no son los que esperamos, sino los más reales. Elena no necesitó que un príncipe la rescatara. Ella se rescató a sí misma con dignidad y fuerza. Y Tomás aprendió que el verdadero poder no viene del dinero o la posición social, sino de saber reconocer y valorar a las personas extraordinarias que tenemos cerca. Si esta historia te tocó el corazón, dale like al video y compártelo con alguien que necesite recordar que su valor no depende de la opinión de otros. La transformación de estos personajes nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ver con nuevos ojos, para construir algo mejor sobre las ruinas de lo que no funcionaba. Si quieres seguir leyendo más historias como esta, llenas de personajes reales que enfrentan situaciones que todos podemos entender, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Y ahora cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante. Déjanos tu país en los comentarios.